Mi hermana gemela tiene una personalidad amable e indiferente, nunca se esfuerza por nada ni compite con los demás. La acusaron injustamente de robar algo. Fui yo quien luchó con ahínco por ella y le aclaró la verdad. Sin embargo, dijo que fui demasiado agresivo y que la otra parte seguramente no pretendía difamarla a propósito. Es más, incluso se disculpó con la otra parte en mi nombre. Gané una beca para mi hermana, pero ella tomó la iniciativa de cederla y dársela a otra persona. Por el contrario, también me dijo que era demasiado utilitarista y que solo sin esforzarse ni competir con los demás se podía alcanzar el éxito final. Alguien dañó su diseño de graduación y casi no pudo graduarse. Fui yo quien descubrió a la persona que estaba detrás de escena y llamé a la policía para que la arrestaran. Pero ella dijo que mis métodos eran demasiado extremos y perdonó a la otra parte de inmediato. Su exnovio, un vándalo, la acosó. Fui yo quien la defendió y resolvió el problema. Sin embargo, el vándalo tomó represalias brutales contra mí y me apuñaló hasta la muerte en plena calle. Mi hermana se deshizo de su exnovio, que era un vándalo. Gracias a su buena reputación, una mujer adinerada la favoreció y se comprometió sin problemas con su rico novio de segunda generación. En mi funeral, mi hermana tomó la mano de su rico prometido de segunda generación y le dijo: Ava, terminaste así porque eras demasiado competitiva y tus métodos eran demasiado extremos. Ella nunca se esforzó por sí misma, compitió con los demás y fue tan indiferente como un crisantemo, pero cosechó todos los beneficios. Yo era demasiado competitiva y mis métodos eran extremos, pero morí miserablemente en la calle. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi hermana fue acusada injustamente de robar algo. Grace, debes ser tú quien robó mis cosas, resonó en mis oídos una voz familiar. Al ver esta escena familiar frente a mí, me di cuenta de que había renacido. Renací y regresé al día en que mi hermana gemela fue acusada injustamente de robar algo. Todas las experiencias de mi vida anterior pasaron ante mis ojos como una linterna giratoria. Ese día, mi hermana fue acusada injustamente de robar algo por su compañera de piso, Mía. Fui yo quien se puso de pie y le dijo que no acusara injustamente a otros sin pruebas contundentes. Luego fui a ver a la profesora y revisé las cámaras de seguridad. Solo entonces descubrimos que las cosas de Mía se las había llevado su novio cuando estaba en clase, y no fue mi hermana quien las robó. Limpié el nombre de mi hermana, pero ella dijo que Mía no quiso acusarla injustamente de robar a propósito. Simplemente se preocupó demasiado porque perdió sus cosas. También me culpó diciendo: Ava, eres demasiado agresiva. Somos compañeras de cuarto en el mismo dormitorio y deberíamos llevarnos bien. Tras decir eso, incluso se disculpó con Mía en mi nombre. Esto hizo que las compañeras de cuarto la elogiaran una tras otra por ser una buena persona, a diferencia de mí, que tenía una personalidad fuerte y no era fácil llevarse bien conmigo. Mi hermana había sido amable e indiferente desde pequeña, sin esforzarse ni competir con los demás. Por eso estaba acostumbrada a que me criticaran. Además, como mi hermana nació débil, mis padres también me dijeron que debía cuidarla bien. Siempre que mi hermana se enfrentaba a algo, yo era el primero en actuar. La defendía y la protegía de cualquier daño. Yo era quien ofendía a los demás, mientras que mi hermana era quien se ganaba una buena reputación. Finalmente, como mi hermana fue acosada por su exnovio, un vándalo, la defendí firmemente para que resolviera el problema. Como resultado, el vándalo me guardó rencor. Una vez, cuando mi hermana y yo fuimos de compras a la calle, el vándalo nos siguió. Sacó un cuchillo y me apuñaló hasta la muerte. Aunque morí para proteger a mi hermana de desastres, en mi funeral mi hermana dijo: Ava, terminaste así porque eras demasiado competitiva y tus métodos eran demasiado extremos. Al escuchar estas palabras, aunque ya estaba muerta, no pude descansar en paz. Por suerte Dios se apiadó de mí, y me dio la oportunidad de empezar de nuevo en esta vida. Definitivamente no volveré a defender a mi hermana, enfrentando tanta culpa. Mi hermana temblaba y ni siquiera podía sostener la copa con firmeza en la mano. Con un ruido metálico, la taza cayó al suelo y se rompió en pedazos. Al ver a mi hermana así, Mía, la compañera de piso, se convenció aún más. Pensó que mi hermana le había robado sus cosas y alzó la voz. Ayer por la tarde todos salieron, y hoy solo estabas en el dormitorio. Mis cosas han desaparecido. Si no fuiste tú quien las robó, ¿quién más podría ser?
Mia venía de una familia adinerada. Su familia dirigía una pequeña empresa y sus padres la adoraban, por lo que desarrolló una personalidad arrogante y dominante. Normalmente en el dormitorio siempre lucía atractiva. Esta vez, aunque Mia no tenía pruebas contundentes al perder sus cosas, pudo afirmar con firmeza que fue mi hermana quien las robó. Al ver que mi hermana no decía nada, Lily, la seguidora de Mia, saltó y dijo: «No esperaba que tuvieras tan buen aspecto, pero en realidad eres una ladrona a escondidas». «Mia, espera. Iré a buscarte las cosas enseguida». Tras decir eso, Lily apartó a mi hermana, abrió su armario y tiró todas sus cosas al suelo. Al no encontrar nada, se subió a su cama y también tiró la colcha. La observé apoyada en la pared. Su linda carita palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía una pequeña flor blanca devastada por una violenta tormenta, lo que causó una profunda angustia en la gente. A pesar de haber sido tratada así y humillada hasta tal punto, mi hermana permaneció indiferente y mantuvo su carácter amable e indiferente. En mi vida anterior, siempre estaba frente a ella. Siempre que mi hermana se enfrentaba a algo, yo intervenía para resolverlo y evitar que sufriera algún daño. Y mi hermana, que era amable e indiferente, se encargó de labrarse una buena reputación después. Con el tiempo quizá mi hermana ya había asimilado su personalidad amable e indiferente. Al verla allí de pie, como una figura de madera, inmóvil y sin decir palabra, ¿acaso seguía pensando que la defendería? Aunque Lily no encontró nada, eso no impidió que siguieran difamándola. Lily dio un paso al frente, se acercó a mi hermana y le dijo con desprecio: «Si no está en el dormitorio, entonces te habrás llevado las cosas a casa». Las lágrimas de mi hermana se derramaron al instante. Frunció los labios ligeramente sin dar explicaciones. Al ver que mi hermana solo sabía llorar, Mia no pudo contenerse y le dijo: «Grace, te aconsejo que seas sensata. Entrega las cosas antes, arrodíllate en el suelo y cuenta hasta que me disculpes como es debido. Si no, cuando llame a la policía, solo esperarás a ir a la cárcel». Al oír estas palabras, mi hermana finalmente no pudo soportarlo más y se giró para mirarme, que estaba sentada a un lado. Fingí no ver y seguí leyendo el libro que tenía en la mano. ¡Qué doble moral! Ese día, en mi vida anterior, solo le dije unas palabras: no acusara injustamente a otros sin pruebas, y luego busqué la vigilancia para limpiar el nombre de mi hermana. Después, mi hermana dijo que era demasiado agresivo. Pero ahora que Mia casi pisoteaba la cara de mi hermana, ella seguía indiferente. Por fin vi con claridad que su lado amable e indiferente solo se mostraba a los demás, no a mí. Yo solo era el peón que hacía el trabajo sucio y asumía la culpa por ella. Pero esta vez, yo, el peón, me puse en huelga. Al ver que no ayudaba, una mirada de decepción también se dibujó en los ojos de mi hermana. Parecía que no esperaba que no solo no actuara, sino que además me quedara viendo el espectáculo desde la barrera. Gracias a la mirada de mi hermana, Mia y Lily finalmente notaron que había otra persona en el dormitorio. Lily inmediatamente me señaló con el dedo. «¿Eres la hermana de Grace? ¿Grace escondió contigo las cosas robadas? Quítate de mi camino. Quiero revisar tu armario». Al ver que Lily tenía un conflicto conmigo, mi hermana se animó al instante. Justo ahora, era como una florecilla blanca marchita a punto de marchitarse. Mi hermana conocía mi personalidad desde que éramos jóvenes. Siempre que alguien la intimidaba, yo corría hacia ella de inmediato. De niños, como mi hermana era guapa, la acosaban a menudo. Una vez, incluso un adulto la acosó. Cuando vi a ese adulto asqueroso apretándola contra la pared, sin pensarlo, cogí un palo y me abalancé para golpearlo. Así que mi hermana seguía esperando que actuara. Si actuaba, el problema se resolvería. Pero por desgracia, esta vez iba a decepcionarla. Recogí mis cosas y respondí: «Voy a la biblioteca a estudiar solo. Ahora, si vuelvo y encuentro que han abierto mi armario, llamaré a la policía inmediatamente y te denunciaré por robarme mis cosas». Dicho esto, me fui. Mi hermana se abalanzó de repente y me agarró la mano. Sus ojos estaban llenos de súplica y su voz se quebró con sollozos mientras decía: «Ava, por favor, ayúdame. No quiero ir a la cárcel». Consolé a mi hermana y le dije: «Hermana, como sueles decir, no hay nada absolutamente correcto o incorrecto en el mundo.
No es necesario esforzarse por ganar o perder. Solo sin esforzarse ni discutir se puede alcanzar el éxito final. Al oír estas palabras, el rostro de mi hermana cambió. Sus hermosos ojos se abrieron un poco. Obviamente estaba impactada por lo que dije. ¿Por qué mi hermana no solía usar estas palabras para enseñarme antes? Ahora que se las estoy devolviendo, no puede aceptarlo. Después de hablar, me solté de la mano de mi hermana y salí del dormitorio. Quería ver cómo mi amable e indiferente hermana aclararía la falsa acusación de robo esta vez sin mi ayuda. Y entonces se ganaría una buena reputación y se casaría con una familia adinerada como en su vida anterior. En mi vida anterior, para proteger bien a mi hermana, no me apunté al equipo del proyecto experimental del profesor de la asignatura. Este equipo me llevaría mucho tiempo, y yo no tenía tiempo. Pero mientras lograra logros en él, podría usarlos para conseguir la plaza para el intercambio de estudiantes extranjeros. Así que ahora estoy centrando toda mi atención en el proyecto experimental. Salgo temprano y regreso tarde todos los días. Solo antes de que se apagaran las luces volvía al dormitorio a dormir. Sin embargo, cada vez que volvía, revisaba mi armario para ver si lo habían abierto. Lo que dije en ese momento no era ninguna amenaza. Si Mia y Lily se atrevían a forzar la cerradura de mi armario, me atrevería a llamar a la policía y denunciarlas por robo. Ahora, parece que solo son abusadores que se aprovechan de los débiles y temen a los fuertes. Como volví muy tarde, ni siquiera me di cuenta de que mi hermana no había estado durmiendo en el dormitorio durante ese tiempo. Un día, al salir de la cafetería, vi a mi madre caminando hacia mí. Pero antes de que pudiera decir nada, mi madre me dio una bofetada. Te pedí que cuidaras de tu hermana. ¿Cómo la cuidaste? A tu hermana la acusaron injustamente de robar en la escuela. ¿No te importó nada? Aunque ya me había acostumbrado al trato parcial de mi madre, cada vez que me regañaba o me pegaba por las aventuras de mi hermana, seguía sintiéndome triste. Sentía un nudo en el corazón y las lágrimas me inundaban al instante. ¿Estás sorda? ¿No oíste lo que dije? Al ver que no decía nada, mi madre quiso abofetearme de nuevo. Pero esta vez, estaba preparado y lo esquivé con antelación. Mi madre probablemente no esperaba que la esquivara. Casi se cae al suelo. Por suerte se aferró al árbol del jardín que estaba a su lado. Pero mi acción, obviamente, enfureció aún más a mi madre. Mi madre se arremangó y dijo enojada, «Hoy tengo que matarte a golpes». «¿Cómo te atreves a resistirte?» Mi madre quería agarrarme, pero esta vez simplemente huí. También hubo una vez que no protegí a mi hermana a tiempo y la lastimé. Mi madre entró corriendo a la escuela así, y me golpeó y pateó delante de tanta gente. Así que cuando escuché a mi madre decir eso, mi reacción inconsciente fue salir corriendo. Al principio pensé que, como de niña, pronto me alcanzarían. Pero después de correr un rato, me di cuenta de que mi madre no me alcanzó en absoluto. En ese momento mi madre se apoyaba las rodillas con ambas manos, jadeando con dificultad. La madre que antes era tan alta y dominante frente a mí ahora me parecía tan pequeña. Parecía que ya no tenía por qué temerle. Así que fui a ver a mi madre y le dije, «Mamá, no soy esclava de mi hermana. Mi hermana también es adulta. ¿Por qué debo cuidarla?» Mamá jadeaba con dificultad, pero sus ojos mirándome estaban llenos de furia. Volvió a levantar la mano, intentando darme una bofetada. Sin embargo, esta vez le agarré la mano a mamá. Mamá intentó quitársela de encima con todas sus fuerzas, pero no pudo quitársela de encima. Así que respondió apretando los dientes, «Maldita desagradecida. Tu hermana nació débil. ¿De quién fue la culpa? ¿No fue porque le arrebataste la nutrición a tu hermana que casi no sobrevivió? Te digo que le debes a tu hermana toda la vida». Al oír estas palabras, sonreí con amargura. Sentí como si me oprimieran el corazón. Estaba extremadamente triste e incluso me costaba respirar. No me extraña que en mi vida anterior, aunque morí para proteger a mi hermana de los desastres, mamá simplemente dijera con indiferencia, «Es el destino de Ava, Grace. No estés tan triste». De principio a fin, mamá nunca me quiso. Ella solo amaba a mi hermana. Pero antes no lo entendía. Pensaba que era porque no le hacía caso a mamá.
Seguía pensando que mientras fuera lo suficientemente obediente, mamá me querría. Entonces no pedí mucho. Incluso la mitad del amor que le daba a mi hermana estaría bien. Incluso si solo fuera poner velas en el pastel de cumpleaños que se usó para el cumpleaños de mi hermana y celebrar mi cumpleaños una vez al año, estaría bien. Obviamente tanto mi hermana como yo éramos hijas de mamá. ¿Por qué mamá solo quería a mi hermana y no a mí? Escuchando las maldiciones en mis oídos, mis lágrimas no dejaban de fluir. También fue gracias a las maldiciones de mamá que aprendí cómo mi hermana resolvió el asunto de ser acusada injustamente de robo. Resultó que mi hermana llamó a mamá, y luego mamá fue a la escuela y sacó los ahorros familiares para compensar a Mía. Solo entonces se resolvió el asunto. Sin embargo, si lo hubiera hecho así, mi hermana no habría tenido la misma oportunidad que en su vida anterior de ganarse una buena reputación y atraer la atención de la mujer adinerada. En su vida anterior por aquel entonces, Mía también conocía a una mujer adinerada de familia adinerada. Justo entonces, ésta llegó a la escuela para dar un discurso sobre bienestar social, y Mía se la presentó a mi hermana. La personalidad amable e indiferente de mi hermana le cayó muy bien a la mujer adinerada. En esta vida, sin mi ayuda, mi hermana no habría tenido la oportunidad de conocer a la mujer adinerada. Fue el rugido furioso de mamá lo que me hizo recordar. Mamá me miró con ojos feroces, como si no fuera su hija, sino su enemiga. Ava, te digo que pondré esta suma por tu cabeza. Debes devolvérmela. Quizás antes estaba demasiado triste. Al oír esas palabras no sentí nada. En cambio me solté de la mano de mamá y le dije directamente, no te devolveré este dinero. Mamá se volvió loca y quiso pegarme otra vez. Esta vez, la aparté directamente. Ahora a mis ojos mamá no era tan alta como antes. Al contrario, ahora me llevaba una cabeza menos. Al ver que podía apartarla con tanta facilidad, un atisbo de miedo se reflejó en los ojos de mamá. Pero pronto mamá empezó a gritarme de nuevo. Te he criado, a esta desagradecida desgraciada, durante tantos años. Desde que eras niña, ¿cuál de tus gastos no salió de mi dinero? Te digo que debes devolvérmelo. Las palabras de mamá me recordaron al instante que tenía un libro de cuentas. Registraba detalladamente cada gasto mío. Incluso los bocadillos que costaban solo unos centavos estaban anotados. Mi hermana me dio ese pequeño refrigerio porque ya no quería comerlo. Al no esperar más amor maternal, ya no pensaba escuchar nada de lo que mamá dijera. Me sequé las lágrimas y le dije a mamá con la mayor calma posible, mamá, te pagaré lo que me costó criarme, pero no te pagaré lo que gastaste en mi hermana. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Los gritos y las maldiciones de mamá, que venían por detrás, ya no me importaban. Ella no era mi mamá. Solo era la mamá de mi hermana. Me entregué por completo al proyecto experimental. Para poder hacer mejores experimentos, incluso instalé una camita en el laboratorio. Hasta que mi hermana vino y me mencionó el asunto de la beca, solo respondí con un "oh" indiferente. Al ver que no reaccionaba, mi hermana me tomó la mano y me la estrechó suavemente, diciendo en voz baja, esa gente consiguió la beca por medios indebidos. Dejé lo que estaba haciendo, me volví para mirar a mi hermana y le respondí, hermana, no seas tan utilitaria. Es solo una beca. Son cosas externas. Mi hermana se enojó un poco con mis palabras. Dio un fuerte golpe en el pie y dijo apretando los dientes, ¿puedes soportar ver que me priven de la beca por medios turbios? Al oír esto, no pude evitar soltar una carcajada. Al ver que el rostro de mi hermana cambió, intenté compensarlo rápidamente y le dije, hermana, creo que será mejor que esperes a ver qué pasa. Quizás el profesor descubra los malos métodos de esa gente y te dé la beca. Como dijiste, a veces no esforzarse es esforzarse. Sin embargo, mis palabras no consolaron a mi hermana. Por el contrario, antes de irse, mi hermana me fulminó con la mirada. En esa época, en mi vida anterior, también hubo un escándalo de becas. Pero luché por conseguir la beca de mi hermana. Sin embargo, mi hermana tomó la iniciativa de renunciar a ella y les dio la beca a otros. También me enseñó que era demasiado utilitarista. Es solo una beca, solo cosas externas. Solo sin esforzarse ni competir se puede alcanzar el éxito final. Luché por ello en vano.
Era mejor ocuparme de mis propios asuntos. Cuando por fin terminé este proyecto experimental y solo me faltaba escribir el informe, salí a pedir un guiso de pollo picante y saqué mi móvil para curiosear un rato. Fue entonces cuando me enteré de que hoy era el cumpleaños de Henry, un estudiante rico de segunda generación de nuestra escuela. Henry era el prometido adinerado de mi hermana en su vida anterior. Henry era el prometido adinerado de mi hermana en su vida anterior. Como la familia de Henry era adinerada, para su cumpleaños de hoy, simplemente reservó el hotel más grande y lujoso de la zona y anunció que todos los de la escuela podían asistir a su fiesta. En su vida anterior, mi hermana y yo también fuimos. En la fiesta de cumpleaños de Henry, mi hermana regaló un juego de cartas coleccionables extremadamente raras. Se enteró por la madre de Henry. Así que tras darle este regalo en ese momento, se ganó de inmediato la simpatía de Henry. Luego, a medida que interactuaban más, ambos desarrollaron sentimientos mutuos. Sin embargo, esta vez mi hermana no había podido conocer a la madre de Henry con antelación y, además, no tenía mucho dinero. Por lo tanto, solo pudo regalar un balón de baloncesto, de esos que costaban poco más de 100 yuanes en la papelería. Así que al abrir el regalo, todos se rieron de inmediato. Aunque Henry había anunciado que cualquiera de la escuela podía asistir a su fiesta de cumpleaños, después de todo, Henry era un rico de segunda generación. Quienes se atrevieran a ir a su fiesta de cumpleaños al menos deberían poder llevar regalos decentes. De inmediato, un grupo de personas se reunió alrededor de mi hermana y empezó a burlarse de ella. Una pelota tan descuidada probablemente no sea tan valiosa como la copa de vino que tengo en la mano. Exactamente, me sorprende que se atreviera a regalarla. Es muy insensible. Mira qué mal viste. No parece rica en absoluto. Nuestro Henry es tan generoso y de verdad tuvo el valor de venir. Es divertidísimo. Por un tiempo, todos se rieron de mi hermana. Aunque la ridiculizaban así y era una burla colectiva, mi hermana, que estaba en el centro de la multitud, seguía con los ojos rojos, frunciendo los labios y sin decir ni una palabra para defenderse. Tenía grabada en la sangre su personalidad amable e indiferente hacia los demás. Si hubiera sido en mi vida anterior, aunque mi hermana me hubiera regalado un balón de baloncesto, seguiría de pie frente a ella. Sería muy difícil para ella, porque sabía a qué se refería mi hermana al regalarle el balón. A Henry le gustaba jugar al baloncesto y era miembro del equipo de baloncesto del colegio. Mi hermana le regaló este balón, naturalmente, para satisfacer sus intereses. Sin embargo, esta vez sin mí, mi hermana tuvo que afrontar la tormenta sola. Eché un vistazo al vídeo, luego apagué el celular y seguí comiendo mi cazuela de pollo picante. Mi proyecto experimental fue todo un éxito. Cuando presenté la tesis y los resultados del proyecto, el profesor quedó muy satisfecho. Además, mejoré mi rendimiento académico y cumplí con los requisitos para estudiar en el extranjero. Así que, mientras preparaba mi diseño de graduación, también tramitaba visas y materiales necesarios para estudiar en el extranjero. Justo cuando estaba muy ocupado, mi hermana vino a verme de nuevo. Sin embargo, a diferencia de antes, cuando aún podía mantener una apariencia común e indiferente, esta vez estaba visiblemente nerviosa. Me tomó de la mano y me suplicó en un tono de voz: «Ava, mi diseño de graduación se ha dañado. Sin el trabajo, la escuela seguramente me expulsará. Por favor, ¿podrían ayudarme? No quiero que me expulsen. Ya he estudiado 4 años». Levanté la mano, apreté las cejas y respondí distraídamente: «Hermana, deberías pedirle ayuda a la maestra». «¿De qué sirve que me la pidas?». Al oír esto, las lágrimas de mi hermana cayeron como cuentas. Parecía tan lastimera. Me agarró la mano con fuerza y me acusó: «Ava, antes no eras así. Eres mi hermana. Somos familia. Antes, cada vez que me pasaba algo, ¿no eras siempre la primera en pararte frente a mí?». Al ver a mi hermana frente a mí, no pude evitar burlarme. En mi vida anterior, la consideraba mi hermana, pero ¿ella me consideraba su hermana? Morí para protegerla, pero en cambio, dijo que fue por ser demasiado competitiva que terminé así. Bueno, ahora que el diseño de graduación de mi hermana está dañado y no puede graduarse, es la consecuencia que se merece. Reprimí mis emociones al volver a hablar. Usa las palabras de mi hermana, hermana. No te preocupes demasiado.
Quizás la persona que dañó tu diseño de graduación tenga remordimientos y lo admita por sí misma. Mi hermana no lo pensó 2 veces y respondió de inmediato, ¿cómo es posible? Jaja. Mi hermana también sabía que era imposible. En mi vida anterior, en cuanto supe que el diseño de graduación de mi hermana había sido dañado, me preocupé aún más que ella. Porque sin él no podría graduarse. Además, nuestra escuela era una universidad prestigiosa. Si no existieran circunstancias especiales para infracciones graves causadas por problemas propios de los estudiantes como este, la escuela siempre tomaría la decisión de expulsarlos. Así que le prometí a la maestra que el diseño de graduación de mi hermana había sido dañado maliciosamente y que mi hermana no había violado las normas escolares. Le pedí a la maestra que me diera tiempo y fui a averiguar la verdad. Durante este tiempo, no solo ayudé a mi hermana a rehacer un diseño de graduación, sino que también descubrí a la persona que lo dañó. Como ya había llamado a la policía, tras encontrar a esa persona, la mandé directamente a la comisaría. Sin embargo, mi amable e indiferente hermana, tras resolver el asunto, perdonó a la otra parte, diciendo que solo había estado confundida por un momento y que por eso se habían extraviado. Luego incluso me reprendió, diciendo que mis métodos eran demasiado extremos. Era solo un asunto menor. Incluso llamé a la policía y envié a la persona a la comisaría. En mi vida anterior, tenía pruebas definitivas y contundentes antes de enviar a la persona a la comisaría en secreto. Mi hermana estaba muy preocupada. Antes de que pudiera decir nada, añadió, no tengo pruebas. ¿Cómo pudo la persona que dañó mi diseño de graduación admitirlo? Asentí y dije, entonces, hermana, mejor espera. Quizás la maestra pueda averiguarlo. Al oír que fui tan superficial con ella una y otra vez, mi hermana finalmente se enojó. Ava, ¿no piensas ayudarme? ¡Qué vergüenza por ser mi hermana! ¿Ni siquiera escucharías las palabras de mamá ahora? ¿No te dijo mamá que me cuidaras bien? Al ver a mi hermana, que había recuperado su verdadera naturaleza, sonreí. Grace, ya no puedes seguir fingiendo. Sigues queriendo usar a mamá para presionarme. Te lo digo, es inútil. Soy tu hermana, no tu esclava. Durante tantos años, cada vez que te topabas con algo, ¿cuándo no era yo quien corría al frente? Después de resolver cada asunto, estaría bien si solo querías la buena reputación, pero tuviste que pisotearme a propósito para avivar tu supuesta altivez. Con tu personalidad amable e indiferente sin esforzarte ni competir con los demás, te llevaste toda la buena reputación, mientras que yo fui quien hizo las cosas mal y cargué con la culpa. ¿Cómo puede haber algo tan bueno en el mundo? Te digo, Grace, deberías resolver tus propios problemas. No te ayudaré más. Con estas palabras mi hermana se enojó tanto que quiso pegarme. Efectivamente, madre e hija eran del mismo tipo. Después de que mi hermana no pudo mantener su actitud amable e indiferente, se convirtió en lo mismo que mamá. Pero ya había desarrollado un reflejo condicionado y inconscientemente lo esquivé. ¿Por qué? Mi hermana casi se cae al suelo. Luego se apoyó en la mesa y logró mantenerse firme. En ese momento mi hermana también vio los materiales y certificados de mi solicitud para estudiar en el extranjero sobre la mesa. Parecía que esto la estimuló. Agarró los materiales y me gritó como un loco, estoy a punto de no graduarme, ¿y tú sigues pensando en estudiar en el extranjero? Le arrebaté a mi hermana los materiales para estudiar en el extranjero. Por lo demás, obtuve la cualificación para estudiar en el extranjero por mi cuenta. A diferencia de ti, Grace, no te atreves a esforzarte por nada. ¿Qué vida tan lamentable llevas? Hermana, te aconsejo que vayas a rogarle al maestro antes y le pidas que te dé la oportunidad de enmendar tus errores. Si no, será demasiado tarde. Después de decir eso, me fui. Así que no vi la mirada resentida y hostil en los ojos de mi hermana. Justo cuando ya tenía todo listo y solo esperaba la visa, mi madre llegó a la escuela con un hombre desconocido. Me sacó a la fuerza de la escuela. Luché con desesperación. Alguien vio mi reticencia y estaba a punto de intervenir cuando mi madre me interrumpió, compañera, soy su madre. Este es un asunto familiar. Por favor, no interfieran. Así que todos los presentes se quedaron viendo cómo mi madre y el desconocido me arrastraban.
Mientras me arrastraba, mi madre también sonrió y explicó que tenía una mala relación con mi familia, y que solo estaba haciendo un berrinche. Les pidió a todos que no se preocuparan. Al ver que estaban a punto de meterme a la camioneta en la puerta de la escuela, me decidí e inmediatamente le arrebaté el celular a una persona que estaba entre los presentes y lo estrellé contra el suelo. El hombre al que le destrocé el móvil también era un estudiante universitario alto y fuerte. Además era un modelo nacional último modelo, que costaba más de 20.000 yuanes. Como lo destrocé así, claro, no me soltó de inmediato. También me agarró la mano y me dijo, «Me rompiste el móvil. Págalo». Mamá no quería causar más problemas, así que le dijo al estudiante, «Compañero, ¿cuánto cuesta tu móvil? Te lo pago ahora». El estudiante universitario respondió, 25.000 yuanes. «Págame ahora». Mamá no esperaba que un móvil tan común costara 25.000 yuanes. Inmediatamente gritó que el estudiante universitario estaba cometiendo fraude y que era imposible que costara tanto dinero. El estudiante ya estaba molesto porque le había destrozado el móvil. Ahora que también lo habían calumniado como estafador, inmediatamente tomó prestado el móvil de un compañero y llamó a la policía. Al ver que el estudiante llamó a la policía, mi madre se asustó tanto que se disculpó de inmediato. «Pagaré, pero no tengo mucho dinero ahora. ¿Puedo ir a buscarlo?». En ese momento, como el estudiante ya había llamado a la policía, naturalmente no nos dejó ir. «¿Cómo sé si aún puedo encontrarte después de que huyas? Ven conmigo a la comisaría ahora». El hombre extraño que trajo mamá vio que la situación no era la correcta y se escabulló de inmediato. Mamá también quería huir, pero el estudiante me agarró con una mano y a mamá con la otra. Después de que llegó la policía, nos llevaron juntos a la comisaría. Al principio mamá seguía queriendo discutir en la comisaría, pero durante el interrogatorio policial, también confesó el propósito de su visita. Resultó que mamá trajo al hombre desconocido esta vez para casarme y luego recoger los regalos de compromiso. Eso lo decía con mucha amabilidad. De hecho, estaba vendiendo a su hija. Al principio el estudiante universitario seguía muy enojado porque le había destrozado el móvil. Ahora, al enterarse de esto, vino a consolarme. «No estés tan triste. Hay malas madres en este mundo». Al observar la torpe comodidad del universitario frente a mí, finalmente relajé mi nerviosismo y sonreí. «No estoy triste. Gracias. Te pago tu celular ahora». Cuando lo rompí, ya había pensado en pagarlo. El estudiante universitario rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo que no era necesario. Su familia era bastante adinerada. Si el móvil se le rompía, podía comprarse otro. Estaba muy contento de poder ayudarme. Pero por mi parte insistí firmemente en pagar. Como el estudiante universitario no quería decirme el método de transferencia en línea, salí corriendo, saqué dinero del cajero automático y se lo di. Después de charlar un rato con él, me enteré de que se llamaba Lucas y era el hermano menor de mi compañera de piso, Mía. Realmente no esperaba que el círculo fuera tan pequeño. Destrocé el móvil de alguien sin querer, y resultó ser alguien de mi familia. Charlé un rato con Lucas y luego vino la policía a pedirme mi opinión. Al fin y al cabo, era mi madre y en realidad no me había hecho ningún daño. Así que como mucho la comisaría la detendría unos días y no podría imponerle un castigo considerable. La policía vino a preguntarme si quería perdonar. Antes de que pudiera decir nada, Lucas habló por mí. «No hay perdón. Definitivamente no hay perdón». Tras decir eso, Lucas me miró y me dijo, «Lo siento, no te pedí tu opinión». Negué con la cabeza para indicar que estaba bien y luego le dije a la policía que no lo había perdonado. Al volver a la escuela, estaba guardando mis cosas en el dormitorio. Mi hermana se apoyó en el armario y me dijo, «Hay que valorar la vida universitaria». Bueno, después de empacar mis cosas, levanté la vista para mirar a mi hermana y le respondí, «Han arrestado a mamá». Mi hermana negó con la cabeza y lo negó. «Imposible». De hecho, cuando estuve en la comisaría antes, tenía algunas dudas. Me preguntaba si mi hermana le había insinuado algo entre bastidores para que mamá hiciera algo así de repente. Ahora, al oír lo que decía mi hermana, estaba segura de que debía ser ella quien le contó a mamá sobre mi plan de estudiar en el extranjero,
lo que la llevó a querer secuestrarme y venderme a cambio de regalos de compromiso. De hecho, en esa época, desde la secundaria, mamá había pensado en obligarme a dejar la escuela. Pero entonces tenía buenas calificaciones, y con la ayuda de la maestra, mi madre también se dio cuenta de que graduarme de una buena escuela podría permitirme ganar más dinero. Así que desistió de la idea. Para aliviar la carga de mamá, desde la preparatoria, yo me había hecho cargo de mis propios gastos. Durante las vacaciones de invierno y verano, mientras mi hermana jugaba en casa e iba a parques de diversiones con sus amigas, yo trabajaba. En cuanto a la matrícula, la universidad conocía mi situación y me ofreció una rebaja. Estaba a punto de graduarme. Parecía que pronto podría ganar dinero para mantener a la familia. Era imposible que a mamá se le ocurriera de repente venderme a cambio de regalos de compromiso. Al ver a mi hermana que no dejaba de llamarla, tomé mis cosas y salí del dormitorio. Justo cuando bajaba, Mía me detuvo. Mía me miró y dijo con cierta vacilación: Ava, malinterpreté a tu hermana antes. Aquí tienes el dinero que tu hermana me dio. Por favor, devuélveselo de mi parte. Le dije a Mía que Grace estaba en el dormitorio, pero Mía seguía incómoda y se negó a subir a devolver el dinero. Así que tuve que darle el número de teléfono de mi madre y le dije que podía contactarla después de 7 días y devolverle el dinero. Después de salir de la escuela, busqué un hotel donde quedarme. De camino a buscar mi visa, me encontré por casualidad con el exnovio de mi hermana, un vándalo. Al verlo sentí que la sangre me corría en sentido inverso por todo el cuerpo. El miedo a ser apuñalado hasta la muerte en mi vida anterior me paralizó al instante. Sin embargo, el vándalo me miró y se fue. No fue hasta que alguien me empujó por detrás que recuperé la consciencia. Mirando la espalda del vándalo mientras se marchaba, pensé en mi corazón que no sabía quién asumiría el desastre por mi hermana esta vez. Una vez que todo estuvo listo, me levanté de inmediato y volé al extranjero. Tras estudiar 2 años en el extranjero y regresar a China al terminar mis estudios, Lucas me pidió que nos reuniéramos con él en una tetería. Ante mi repentina partida al extranjero sin siquiera despedirme, Lucas estaba obviamente un poco descontento. Así que tuve que disculparme con Lucas. Lucas me miró y con un tono de voz quejoso me dijo que me perdonaba. No era ajeno a sus sentimientos. Es solo que no quería centrarme en el romance por ahora. Por su parte, Lucas, para iniciar una conversación conmigo, tomó la iniciativa de contarme las aventuras de mi hermana. Cuando dañaron su trabajo de graduación, no descubrió quién estaba detrás. Así que aunque le rogó a la maestra, ésta no pudo hacer nada. Pero al ver que mi hermana era tan lamentable, tuvo que llegar a un acuerdo y le pidió que rehiciera un diseño de graduación. Sin embargo, solo se podía estampar un diploma de universidad en el certificado de grado, no uno de licenciatura. Este asunto también se habló mucho en el foro de chismes de la escuela. Como ya no estaba, todos descubrieron que la verdadera naturaleza de mi hermana no era tan gentil e indiferente como fingía. Lucas sabía todo esto porque su hermana Mía se lo contó. También dijo que debía haber sufrido mucho antes y que entonces sintió lástima por mí. Sin embargo, no le hice caso y miré distraídamente por la ventana. Justo entonces vi a mi hermana, a mi madre y al vándalo discutiendo. De repente el vándalo sacó un cuchillo. Mamá apartó a mi hermana para protegerla. Pero después de ser rescatada, la primera reacción de mi hermana fue no pensar en ayudarla. En cambio, corrió hacia la multitud. Yo también me quedé impactado por la escena, viendo al vándalo apuñalar a mi madre una y otra vez. La sangre roja y brillante llenó mi vista de inmediato. Sin embargo, recuperé la cordura rápidamente, agarré una herramienta y salí corriendo. Como el incidente ocurrió tan repentinamente y se trataba de un asesinato callejero, durante un rato nadie se atrevió a intervenir para detenerlo. Le arrojé la herramienta que llevaba en la mano al vándalo. Punto por punto, bajo mi mando, la gente también le lanzó cosas al vándalo, uno tras otro. Finalmente el dueño de un coche lo tiró al suelo. Solo entonces se detuvo el ataque. Marqué rápidamente el 120 y mandé a mamá al hospital. En el hospital, Lucas me dijo rápidamente, qué peligroso era ahora. ¿Por qué saliste corriendo de repente? ¿No tenías miedo de que el hombre te apuñalara? Miré a Lucas y le dije, esa es mi mamá.
Lucas se rascó la cabeza de nuevo y se disculpó, diciendo que no sabía que la persona apuñalada era mi madre. Volví la vista hacia urgencias y respondí que aunque no fuera mi madre, sino una desconocida, daría un paso al frente. Lucas se sintió un poco avergonzado por lo que dije. No obligué a Lucas a comprenderme. Simplemente en este tipo de situaciones, mientras tuviera la capacidad de ayudar y me encontrara con ellas, actuaría. La operación duró casi un día y una noche. Lucas tenía algo que hacer y se fue primero. Después de que abrieran la puerta del quirófano, miré a mamá, que aún tenía los ojos cerrados, y le pregunté al médico sobre su estado. El médico dijo que mamá había quedado paralizada porque tenía sus órganos vitales lesionados y ya no podía vivir como una persona normal. Esperé un buen rato junto a la cama del hospital hasta que mamá abrió los ojos. Pero cuando abrió los ojos y me vio, lo primero que dijo fue, ¿está bien tu hermana? Pensé que después de pasar por algo así y de haber estado a su lado todo el tiempo, mi hermana no había aparecido hasta ahora. En cualquier caso, mamá debería haber preguntado por mí al menos. Sin embargo, lo primero que mamá dijo al despertar fue preguntar por mi hermana. Aunque mi corazón ya estaba entumecido y ya no tenía fluctuaciones, una amarga emoción aún me llenaba el corazón. Al principio quería preguntarle por la salud de mamá, pero tuve que responder con calma, mi hermana está bien. Después de decir eso, dejé un fajo de billetes en la mesita de noche de mamá, me levanté y estaba a punto de irme. Mamá inconscientemente quiso agarrarme, pero se dio cuenta de que no podía moverse. Así que, presa del pánico, dijo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo moverme? Al ver a la desdichada mamá tendida en la cama del hospital, no pude evitar decir, mamá, casi te apuñalan hasta la muerte cuando intentabas salvar a mi hermana. Es una gran suerte que hayas sobrevivido. Solo entonces mamá se dio cuenta de que estaba paralizada. Fue también en ese momento que una mirada de pánico finalmente apareció en sus ojos. Intentó desesperadamente agarrarme la mano, pero no podía moverse en la cama. Así que tuvo que suplicarme, Ava, no dejarás a mamá sola, ¿verdad? Ava, mamá sabe que eres la más obediente. Seguro que la cuidarás, ¿verdad? Ante la mirada expectante de mamá, negué con la cabeza y luego señalé el dinero en la mesita de noche. Mamá, ese es todo el dinero que has gastado en mí a lo largo de los años. Te lo devolví todo. Al oír lo que dije, mamá finalmente se arrepintió y me rogó desesperadamente que no me fuera. Pero ya no quería hacerle caso. Di un paso y salí de la sala. Mamá suplicó un buen rato a mis espaldas. Al ver que seguía sin darme la vuelta, empezó a maldecir a gritos. Seguía sin prestarle atención. Gracias a mi experiencia de estudios en el extranjero y a mi amplia experiencia en proyectos, encontré rápidamente trabajo en una gran empresa. El salario anual era de 1,2 millones de yuanes, y la bonificación de fin de año y los dividendos se calculaban por separado. El trabajo era bueno y era fácil llevarse bien con mis compañeros. Un mediodía, cuando fui a la sala a tomar un café, de repente vi una noticia. El titular decía, ¿por qué una madre paralítica mató a su propia hija? Cuando hice clic y le eché un vistazo, me quedé atónito al descubrir que la madre que había matado a alguien era en realidad mi madre. La razón por la que mamá mató a mi hermana fue que ella quería quitarle el dinero que le dejé. Al final de la noticia, se escuchó un suspiro, el dinero es el demonio. Me quedé un rato en la página de noticias, luego aparté la mirada, tomé un café y volví a mi puesto de trabajo. Bajo los enormes ventanales del techo de Florida, con un sol radiante, me dirigía hacia mi nuevo futuro.